Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí compartiendo nuevamente un pensamiento de la palabra del Señor y en esta mañana vamos a tomar el texto que se encuentra en Mateo capítulo 6. Primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, y vamos a tomar un solo versículo que se encuentra, el versículo 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, esta es la oración que el Señor nos enseña, la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, y menciona aquí que tenemos que orar por la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad que se hace en el cielo? Bueno, la perfecta. Hay una sola voluntad. ¿Sí? En el cielo no hay duda, no hay conflictos en cuanto a si es esto o aquello la voluntad de Dios. Allí todo es luz y todo es transparencia, así que no hay problema en cuanto a esto. Por eso el Señor Jesús nos recomienda que oremos así: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así que acá entre nosotros se haga la voluntad de manera perfecta como se hace en el cielo. Y esto nos está diciendo el Señor a nosotros, sobre todo a los cristianos. El mundo que no conoce al Señor hace su propia voluntad, pero nosotros que sí lo conocemos, que hemos experimentado el cambio de nuestras vidas, tenemos que vivir la perfecta voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros en ese deseo personal de buscar la perfecta voluntad de Dios, tropezamos con montones de análisis que nosotros hacemos con referencia a si esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad del Señor. Y para eso tenemos que decir que un parámetro que muchas veces se utiliza es el parámetro de la bendición. Si Dios bendice esto, es su voluntad. Si Dios bendice lo otro, es su voluntad. Y si Dios no bendice, no es su voluntad. Pero la verdad, mis hermanos queridos, es que la bendición no puede ser tomada como único, reitero, único parámetro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios respalda su palabra, pero no respalda al mensajero, a la persona. Dios respalda sus promesas y no respalda el comportamiento de la gente. La Biblia nos dice que hay personas que van a hacer milagros, pero en el día cuando se encuentren cara a cara con el Señor le dice: yo no te conozco, yo no sé quién sos. Yo respaldé mi palabra, respaldé por amor a esas personas que vos le estabas ministrando, pero tu comportamiento, tu vida, no condice con mi perfecta voluntad. No estabas parado en lo que yo quería. Por otro lado, tenemos tantos hombres de Dios en la Biblia que caminaron con Dios y que de alguna manera, su única bendición fue haber conocido al Señor y caminar en su perfecta voluntad. Pero lo que nosotros llamamos bendición aquí humana, prosperidad, familia, dinero, auto, casa, ellos no lo tuvieron. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Jeremías toda su vida predicando un mensaje y toda su vida se le opusieron al mensaje. Él no vio resultado de lo que él compartió, pero Dios le hablaba a Jeremías diciendo: vos me conocés, vos estás en mi voluntad. Otro caso es el de Juan el Bautista, que consagró su vida, toda su vida, para servir al Señor, y un día, cuando estaba en el apogeo de su ministerio, Herodes lo mete preso y una circunstancia lo lleva a la muerte. Pareciera como que Dios no estuvo con Juan el Bautista, o como que Dios no estuvo con Jeremías, de acuerdo al parámetro de la bendición. Entonces, si Dios bendice, a veces vemos personas que caminan con el Señor o que, entre comillas, caminan con el Señor y vemos la bendición de Dios, vemos la prosperidad de Dios, vemos que van para adelante, decimos: Dios los está bendiciendo. Entonces, seguramente que Dios está con ellos, Dios está haciendo la perfecta voluntad de Dios, y no es así, no es así. Si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que buscarla de todo nuestro corazón, pero tenemos que ser pacientes en buscarla y en tomar esa voluntad del Señor. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de un estudio de la palabra del Señor. Tenemos que mirarla detenidamente, tenemos que mirar a aquellas personas
que caminaron con el Señor, que pagaron un precio de esa santidad, de esa vida que llevaban delante del Señor. Un caso de José, que él cuántas veces estuvo en una situación comprometida y siempre decidió en la voluntad del Señor. Muchas veces esa voluntad de manera inmediata le trajo más conflictos y más complicaciones y demás, lo llevó a la cárcel y lo llevó a lugares donde realmente él no estaba muy cómodo, pero finalmente el Señor lo exaltó y lo llevó a un lugar de privilegio porque siempre hizo la voluntad del Señor. Hay algunos textos que tenemos en el libro de los Hechos. Busque allí en el libro de los Hechos, le doy un segundito para que miremos el libro de los Hechos, capítulo 13. Tenemos dos textos. El primero lo vamos a encontrar en 13 de Hechos, ¿sí? Dice, versículo 35, mire qué interesante. Por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y el 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Cómo sirvió David a su generación? De acuerdo a la voluntad de Dios. No hizo cualquier cosa, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas veces la voluntad de Dios le trajo complicaciones y conflictos. No le fue fácil hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, él la hizo y Dios lo respaldó. Más adelante lo vamos a ver en el libro también de los Hechos, capítulo 16, ¿sí? Cuando Pablo estaba queriendo saber hacia dónde iba a ir a predicar la palabra del Señor. Versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ellos intentaban y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró en el versículo 9 a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjese cómo Pablo quería buscar la voluntad de Dios. Y él estaba allí atento, y cada vez que él quería ir a un lado, él no forzaba situaciones, no pateaba puertas y decía, acá ando yo y me voy a hacer lo que yo quiero. No, él estaba allí diciendo, ¿será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios quiere lo otro? Hasta que Dios le revela su perfecta voluntad, que tenía que ir a Macedonia. Hacia allí se dirigió Pablo y vemos entonces luego cuánta bendición él recibió. Ahora, en Macedonia, ¿qué le esperaba? Le esperaban lucha, le esperaban pruebas, le esperaban dificultades, pero él estaba parado en la perfecta voluntad de Dios, en la voluntad que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero también, mis hermanos queridos, existe, además de la perfecta voluntad de Dios, una voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva es cuando nosotros influimos con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, con nuestros pareceres, con los pensamientos que están en nuestra mente, y queremos influir sobre la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, bueno, pero yo quisiera que las cosas fueran así. No quiero. Por ejemplo, si queremos un auto, el Señor nos presenta un auto que está lindo, que está bueno, y por ahí no es un 0 kilómetro. No, pero un hijo de Dios tiene que tener un 0 kilómetro, si no, no está bendecido. Pero yo te estoy dando este auto. Bueno, por ahí Dios, ante la insistencia del creyente, lo permite. Pero siempre la voluntad permisiva trae sus consecuencias. Por eso el Señor Jesús nos dice, cuando ores, decirle, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. En nuestra vida, mi hermano, nuestra vida tiene que ser como la vida de David, que él sirvió a su generación, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Si vos haces la voluntad de Dios, aunque al principio haya conflicto, aunque al principio haya situaciones, aunque al principio las cosas no salgan como vos las esperás, finalmente la bendición de Dios te va a alcanzar. Allí en el capítulo 28 de Deuteronomio
tenemos las maldiciones y las bendiciones de la obediencia. Cuando uno obedece al Señor, dice que estas bendiciones te alcanzarán. Parece como que nos corren las bendiciones. Nosotros vamos adelante y las bendiciones vienen atrás diciendo, no, para, que te voy a agarrar porque tengo tanto para vos. Pero tiene un costo. Y ese costo nosotros lo tenemos que pagar en estos días de cuarentena. Estamos acá en la presencia del Señor, buscando la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que nos santifique, que ordene, que nos sane, pero también que calibre si estamos en la perfecta voluntad de Dios o estamos en una voluntad permisiva que nosotros influimos a Dios, nosotros le insistimos a Dios casi de manera caprichosa para que el Señor nos permita este tipo de situaciones porque nosotros no toleramos otra cosa, no podemos vivir de otra manera y Dios en su amor lo permite, como a veces el padre permite que su hijo que tiene la capacidad de estudiar para un 10, estudie para un 6, para un 7, porque quiere zafar de la materia y el padre lo permite, pero dentro del corazón del padre dice, vos estás para un 10 y estás actuando de una manera mediocre, de una manera limitada, por comodidad, por influencia de tus compañeros. Vos podías estar mucho más arriba, sin embargo estás en una actitud así de meseta, por la mitad, zafando, alcanzando así apenitas las cosas. Mi hermano querido, estos son días para buscar la perfecta voluntad de Dios, para buscar la perfecta voluntad de Dios en las relaciones, para buscar la perfecta voluntad de Dios en la economía, en las emociones, en cada área de nuestra vida. Sea hecha tu voluntad, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Por eso vamos a orar en esta mañana de esa manera, ¿sí? Señor y Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por un nuevo día que amanece, Señor, que salió y que hoy nosotros vamos a disfrutar a pleno en tu presencia. Estos días de la cuarentena, Señor, que sirvan también para replantearnos si estamos en la perfecta voluntad de Dios, en tu perfecta voluntad, Señor. Y si no es así, si nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas y nos estamos comportando de una manera caprichosa, Señor, corrígelo, Señor, que estos sean días para corrección. De tal manera que cuando salgamos de la cuarentena seamos personas completamente diferentes, enraizados en tu perfecta voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana, primero a la mañana, 5:30 de la mañana, en oración cada una de nuestras casas y luego en el pensamiento de la mañana. Que el Señor les bendiga.